José Ignacio Gracia Noriega es escritor y periodista. Escritor en los periódicos. Muchas de sus páginas, muchos de sus artículos, pues iluminan el periódico del día, dándole a la realidad otro sentido. Autor de unos libros espléndidos, charlamos con él de lo que más le importa, de literatura. Hablamos de Álvaro Cunqueiro, hablamos de muchas cosas. En clave de fondo, José Ignacio Gracia Noriega. Bueno, José Ignacio, muchísimas gracias por recibirme en tu casa. Estoy encantado, tengo muchísimas conversaciones pendientes contigo y, bueno, aquí la reanudamos, ¿no? Bienvenido a Clave de Fondo. Quería hablar contigo de literatura. Sí, claro, es de lo poco que se puede hablar. La literatura, que es el mundo, una interpretación del mundo, ¿no? Naturalmente. Todos los días escribes un artículo, ¿no? De alguna manera, en la realidad, todos los días o casi todos los días. Todos los días escribo algo, pero no un artículo necesariamente. ¿Qué necesidad tenemos de anotar lo que sucede, lo que pasa? ¿Cómo se explica esa necesidad? No lo sé. Yo puedo decir que cuando tenía 6 o 7 años escribí un cuento sobre los Reyes Magos en unas hojas de cuaderno con lápiz, que todavía conservo, en lo que los Reyes Magos comían pollo frito. Y eso creo que a partir de ahí pues me lancé a escribir. Luego mi padre... Es un rasgo de genialidad, ¿eh? Yo no sé, yo creo que fue la primera vez. Luego mi padre me regaló un cuaderno de tapas rojas y escribí una novela del oeste, que esa la perdí. Y en la novela del oeste salía un mexicano que era malo. Y era malo. Y entonces había yo tengo mucha familia en México. Y entonces un pariente decía, ¿cómo pones a un mexicano malo? Dice, si son peores. Y bueno, lo de hacer una novela del oeste, pues Cunqueiro también, la primera cosa que escribió de crío era una novela del oeste en la que, curiosamente, los indios hablan en gallego, ¿no? Y entonces, pues a partir de ahí, pues ya seguí escribiendo. Nunca se me ocurrió dedicarme a otra cosa que a escribir. Álvaro Cunqueiro fue amigo tuyo. Sí, le conocí bien, sí. Sí, porque le traíamos a Oviedo, siendo yo directivo del Ateneo. Bueno, yo no era un directivo del Ateneo, yo era el secretario, pero ahí el que cortaba el bacalao era Cantelli, que era el presidente, y luego fue Fernández Pello. Y entonces sí, siempre que llamábamos a Cunqueiro venía, por lo menos vino 2 veces y que no la tenía. Yo no la tenía. Una vez habló del Camino de Santiago y otra vez habló sobre brujería. Porque una página maravillosa de Álvaro Cunqueiro es donde se pregunta si las sirenas tienen ombligo o no. No sé si la recuerdas. Sí, sí, sí. Y en la catedral es que es una cuestión que a mí me preocupa también. Bueno, pues en la catedral de Oviedo hay una sirena con ombligo, ¿no? Que hay no sería sirena, sería una medio sirena. Y aquellos años, ¿cómo eran aquellos años culturalmente en Oviedo? ¿Cómo recuerdas Oviedo en aquellos años en el que tú, por cierto, bueno, te interesabas mucho por el cine, no solo por la literatura? No, claro, no, yo de aquella viví muy intensamente aquella época, porque yo era el secretario del Ateneo y era el encargado de las cuestiones culturales de la Alianza Francesa, que sucedía a Juan Cueto. Bueno, hubo una época en la que estuvo Paco de Asís y luego ya fui yo. Y entonces teníamos un cineclub muy activo.
De hecho, era una época mucho más activa que ahora, culturalmente. A lo mejor pues porque era la única manera que había de expresarse, pero el Ateneo tenía una actividad grande y la Alianza Francesa pues era algo más que una academia de idiomas, era una... había unas actividades culturales, había conferencias, había cineclub, había un grupo de teatro. Y bueno, pues era también una forma de resistencia política, ¿no? La Alianza Francesa. El Ateneo menos. Y hablamos antes de, bueno, vamos a ir mezclando cosas, pero por retomar un poco el hilo de Álvaro Cunqueiro, ¿no? Sí. ¿Tú crees que existe una manera de narrar noroccidental? Yo encuentro alguna forma, alguna afinidad entre Cunqueiro y Miguel Torga y también con Pérez Ayala. Y por cierto, también contigo, ¿no? Sí, Conte dice que yo soy muy cunqueriano, pero yo no veo que lo que yo escribo proceda de Cunqueiro directamente. Creo que tengo otras fuentes anteriores, por lo menos una forma de narrar. Yo creo que a mí me influyó mucho Hemingway, la forma de contar de Hemingway. Me influyó Faulkner. Sobre todo en la necesidad de crear un espacio literario, cosa que tú también hiciste, ¿no? Que hizo Sara Suárez Solís, o sea, en Asturias me refiero, hizo naturalmente Clarín antes que Faulkner con Vetusta y luego Pérez de Ayala con Pilares. Ahora, sí existe una forma, hay una manera de narrar, yo no diría ya del noroeste español, sino de todo noroeste europeo, porque yo encuentro mucha afinidad, por ejemplo, entre Valle Inclán, que claro, para mí Valle Inclán es una figura, no le sigo, naturalmente no le sigo, porque además cuando se escribe una prosa mágica es muy difícil intentar repetirla, y de lo que menos se trata es de repetir a nadie, sino de hacer algo a partir de alguien. Eso por una parte, pero tú te pones a leer los cuentos de Valle Inclán y los cuentos de Yeats y encuentras que es el mismo clima y que hay la misma magia. Yo escribí ahora un ensayo sobre Valle Inclán y Yeats y destaco esto: en el teatro de Valle Inclán hay también muchas referencias que se encuentran en Yeats, cosa que yo creo que ni Valle Inclán conocía a Yeats, porque Valle Inclán, según Juan Ramón Jiménez, que era muy malo, solamente leyó en su vida a Espronceda, ¿no? Era muy malo, sí. Y no creo que haya leído a Valle Inclán, pero sí hay ese tono, ese clima, ese ambiente, como también lo hay en Barbey d'Aurevilly, ¿no? O sea, las novelas de la Revolución Francesa, de Barbey, todas las historias de la chuanería, pues recuerdan mucho al Valle Inclán de las guerras carlistas. Sí, claro que hay una manera de enfocar la realidad y de enfocar las cosas y de ver las cosas, las ves a través de la niebla, ¿eh? Manuel Abello tiene un ensayo sobre Pérez de Ayala y la niebla, y efectivamente es que la niebla te hace ver las cosas de una manera distinta, la niebla, la lluvia. A veces un poco más claras incluso. Hombre, claro, mucho más claras, naturalmente. El propio Cela, el Cela de Mazurca para dos muertos, ¿no? De que la raya del monte se borraba con la lluvia y todas aquellas cosas. Sí, yo creo que esto llega hasta la vecina Santander. O sea, con Manuel Llano, que es un escritor mágico, ¿no? Verdaderamente, un gran escritor totalmente desconocido. Es una de estas cosas una de estas injusticias que uno no sabe por qué se producen, porque uno tiene mucho éxito y otro no lo tiene. Y Manuel Llano tiene unas historias de duendes, de hadas magníficas. En realidad es una forma de ver las cosas que también se da en el norte de León, o sea, en el otro lado de la cordillera, o sea, no Luis Mateo,
pero por ejemplo en Llamazares sí hay algo de este mundo también. Bueno, y Antonio Pereira. Sí, hombre, bueno, Antonio Pereira, que era muy gran amigo mío, ¿no? Sí, hombre. Antonio Pereira decía que era un escritor asturiano, decía que Asturias llegaba hasta Sanabria. Y bueno, yo estoy de acuerdo, ¿eh? No, yo también, yo no me niego a eso. De la misma manera que pienso que también llegamos al norte de Portugal, efectivamente, Torga, no sé hasta qué punto se parecerá a este tipo de escritores en la medida en la que Torga es más bronco, más fuerte. Más áspero también. Más áspero, más fuerte. Yo creo que ¿acaso este sentido existe más en Castelo Branco, que era de más al sur? Pero que sigue siendo de todos modos el gran novelista portugués. Castelo Branco, Castelo Branco, sí. Camilo, sí. Las novelas do Miño, las novelas del Miño son increíbles y sí. De todas formas, por ejemplo, Camilo Castelo Branco, ¿no? Esa facilidad con esa prosa magnífica que tenía, ¿no? Escribió folletines. Bueno, sí, ¿por qué no? Es una cosa. Folletines los escribe todo el mundo. Dostoyevsky escribía folletines o folletones. Era la mejor manera de expresarte. O sea, estas novelas enormes, larguísimas, pues se justificaban porque se escribían para los periódicos. Era el folletón. A mí el folletón me parece muy bien. Don Pío Baroja decía que era lo que más leía, en el fondo, ¿no? O sea, Tú de la literatura hecha en periódicos sabes mucho, ¿no? Hombre, hice muchísima literatura en periódicos, sí. Y sigo haciendo. Yo espero todos los años con devoción por tu artículo sobre el otoño. Sí, tengo para un libro sobre el otoño. Tengo que buscar un pintor que me lo ilustre. Habíamos hablado de hacerlo Eduardo Úrculo y yo. Un libro sobre el otoño. Luego, claro, murió Úrculo y aquello quedó un poco pendiente. ¿Y cómo ves los periódicos ahora? Siguen sosteniendo literatura y buena literatura, pero ¿siguen cumpliendo la misma función que cumplían antes? Yo creo que los periódicos ahora se dedican más a la noticia, al comentario político, al análisis económico y a estas cosas que parece ser que preocupan. Aunque yo creo que los periódicos tendrán que volver otra vez a la literatura por una razón. La gente empieza a cansarse mucho de la economía y se empieza a cansar también de las malas noticias. Es que abres un periódico, enchufas un aparato de radio, la televisión, y lo único que tiene importancia es la gastronomía, que es la cosa fundamental. Me refiero a la gastronomía porque la gastronomía tiene su aspecto económico, naturalmente, y la subida de precios y todas estas cuestiones, y luego pues el aspecto económico porque se habla mucho de chorizos, que vamos, los chorizos son muy fundamentales, y, por lo menos en nuestra dieta. De gastronomía también escribiste tú muchísimo, serie, ¿no? Y sigo escribiendo. Y sigues escribiendo, ¿no? La comida, la verdad es que da para soñar, ¿no? Hombre, yo nunca sueño cuando como, ¿eh? No, eso no. No, pero cuando escribes seguramente sobre ello, ¿no? Quiero decir que un plato bien preparado lleva una historia, ¿no? Sí, claro, todos los platos tienen su historia. Sí, y tienen su literatura. Realmente el paso del recetario a la literatura gastronómica pues es muy importante, tanto para la literatura como para la propia gastronomía. Es una forma de ordenar las cosas. Y es una forma también de ver unas facetas de la historia. Hay que tener en cuenta aquello que decía Cunqueiro, que el hombre puso mucho más empeño, mucha más imaginación en comer que en la guerra y que en el amor. Eso es curioso. La unidad de Cunqueiro. Era una de esas ideas buenas que tenía Cunqueiro, como aquella y otra que no tienen en cuenta los de la Nouvelle Cuisine, que era que es peligroso innovar en gastronomía porque se corre el riesgo de mezclar. Es un escritor prodigioso, don Álvaro Cunqueiro. Sí, además como persona era alguien tremendamente vivo, era un gran conversador, pero era un
era un conversador que también escuchaba, ¿eh? No era de estos que llegan y se hacen la prima donna de la reunión, que esos hay muchos y que al cabo de 10 minutos son tan insoportables como el que cuenta chistes. Siempre hay uno que cuenta chistes y que los 3 primeros son muy buenos, pero cuando se los ríes, está contando chistes durante toda la noche y hay que pararle a martillazos. Y una persona tan cultísima, ¿no? Los libros que cita muchas veces se piensa que están inventados. Pero algunos están inventados. Sí, pero están bien inventados. Deberían haber existido, ¿no? Muy oportunamente. Él hablaba de su obispo, Fray Antonio de Guevara, que fue obispo de Mondoñedo, y que lo inventaba todo, o lo que no... Cuando no encontraba la cita oportuna, pues ¡pumba! Metía ahí una de su propia cosecha, atribuyéndosela a cualquier escritor latino. Sí, Ovidio, a quien fuese, ¿no? O la Biblia. Y inventaba los versos. Como también, los ¿no? españoles, por desgracia, leen poco la Biblia, pues se puede dar mucho gato por liebre con la Biblia, ¿no? Tú te sentirás muy cercano también a Fray Antonio, ¿verdad? Sí, yo leo a Guevara, sí. Debo ser de los pocos. Bueno, la denostación de corte y el avanza de aldea es una maravilla. Yo creo que no, sí, y no solamente eso, sino también las cartas y... Guevara es un gran escritor, yo creo que por descubrir. Tiene mala fama, pero había que recuperarle. Es un escritor enorme. Además con ese castellano santanderino que tanto tiene que ver con el asturiano, ¿no? Era de Arruente, sí. Sí, bueno, sí, esa es una zona de influencia asturiana. Vamos, no, hasta ahí ya no llega porque se detiene. Yo creo que la influencia asturiana en Santander se detiene en San Vicente de la Barquera y luego se manda en Liébana. José Ignacio, tú también dices que siempre quisiste ser escritor, que no se te ocurrió ser otra cosa, pero también quisiste ser director de cine, ¿no? Hombre, ¿El cine como otra parte de la literatura? No, yo hice 2 películas ahí, las hicimos con un grupo de amigos. Una era del oeste, que además, bueno, pues tenía un título que era Muerte en la Alta Sierra, que naturalmente pues era una referencia clarísima a la Alta Sierra de Peckinpah. Luego tuve oportunidad de conocer a Peckinpah en mi pueblo, que lo llevó por allí Gonzalo Suárez. Fuimos un día a verle, Juan Cueto y yo, y bueno, llevaba el coche lleno de vitaminas y botellas de whisky. Digo, pero si aquí hay whisky de sobra también. Yo creo que era por si acaso. Era por si acaso se encontraba sin esa gasolina. Y realmente el cine es una nueva forma de literatura, no solo porque sea un nuevo lenguaje, sino también porque cada película, si es buena y merece la pena, genera cientos de libros, ¿no? Bueno, sí o no, pero yo no creo que el cine sea literatura, ¿no? Yo no lo veo como literatura, lo veo como una cosa distinta. O sea, lo que pasa es que aquello que dijo Alberti de yo nací, perdonadme, con el cine, que luego Cueto lo rectifica en aquel artículo sobre la infamia, en el que dice que en realidad nosotros somos de la televisión. No, eso es mentira, es falso. Nosotros somos del cine en color, somos del Technicolor. La televisión no la vimos hasta... Yo qué sé, Cueto y yo pues la vimos ya cuando teníamos 10 o 12 años, que fue cuando llegó a Oviedo, que la primera televisión que se vio fue en Casa Javier, en el Cristo, que a veces íbamos a verla porque ponían partidos de fútbol, que era lo que más atraía a la gente, y estaba Casa Javier lleno. Y otro bar que estaba más arriba, donde la iglesia, ahí fueron los primeros sitios donde hubo televisión en Oviedo. Y se veía con nieve, ¿no? Como ahora que está nevando y granizando fuera, ¿no? Pero aquello era en la televisión. Yo tengo unos recuerdos del cine, pues muy tempranos. O sea, me acuerdo de películas que vi siendo muy pequeño.
aquello que decía, ya no llegó a aquello que decía Cabrera Infante, que una vez le llevó a él el cine la madre estando embarazada y que algo le quedaría de la película que vio. Bueno, eso yo ya no lo digo, ¿no? Una Pero memoria así sobre la de Nabokov. sí, algo Se así, nada acordaba de más, todo, sí, ¿no? pero no creo que la memoria llegue a tanto. ¿A ti te gusta Nabokov? Sí, sí. O me gustaba, una época en la que leí mucho a Nabokov, ahora no. Puede que si le leo me aburra, ¿no? Hace tiempo que no leo a Nabokov. A ver, sí, es una de... ¿Tú crees que... Hablábamos antes de las personas sedentarias. Tú y yo somos personas sedentarias. Totalmente, yo totalmente, sí. Sin embargo, bueno, claro, un escritor, por ejemplo, Graves, que tuvo una infancia prodigiosa, Nabokov, que era... Bueno, que tú- Nabokov fue cosmopolita a la fuerza, ¿no? exiliado, sí, 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 pero claro que su vida fue muy vivida, ¿no? Y muy movida. sí. Tenía... ¿Tú crees Yo, que eso es necesario para un escritor? hombre, yo digo lo que decía Faulkner, ¿no? Que viajar no ayuda nada a un escritor y que de hecho Homero había viajado poco y mira lo que hizo. Yo tengo un proyecto de escribir un libro sobre escritores sedentarios, sobre Montaigne, sobre Flaubert, sobre Faulkner, o sea, bueno, y más, o sea, escritores que viven en su casa, que se retiran y que se dedican a escribir, porque lo de escribir mientras andas pendoneando por ahí, yo creo que tiene que ser muy difícil. Lo hizo Hemingway, ¿no? Pero... Bueno, Hemingway lo hizo, pero escribió poco. Escribió poco y además él diferenciaba muy bien cuándo estaba escribiendo y cuándo andaba por ahí de caza o de juerga, ¿no? Él solía decir que cuando se ponía a escribir que dejaba de beber como si fuera un campeón de pesos pesados que se dispone a defender el título nuevamente. O sea, que por cierto es el tema de 50 de 1000. Pero no, yo creo que la obra literaria se hace en casa, se hace en el gabinete, es muy importante la lectura y también es importante la conversación, o sea, conversas con gente, hablas, o sea, pero yo creo que fundamentalmente se lee, ¿no? Te iba a decir... Habitualmente los escritores leen poco, Lo sé, lo sé. creo. Eh, ese vicio lo tienen algunos, sí. Y No, se nota, ¿eh? es que el vicio de la lectura es nefasto. ¿Recuerdas cuando los escritores en la década de los 40 se les pedía que fuesen monjes y soldados, ¿no? En un sentido o en otro, lo del soldado, pero monje seguro, ¿no? Ahora al escritor, ¿qué se le pide? ¿Ser monje? No queda más remedio porque para escribir hay que estar en tu despacho, Sí. pasar muchas horas con tus obsesiones, hurgando en tus obsesiones, pero lo de soldado ya no se exige, ¿no? Yo creo No, que va, está mal visto, ¿no? O sea, está aquello del compromiso que antes pues era una cosa que se exigía y es que este es un reaccionario porque no se ocupa de determinadas cuestiones. Ahora no, ahora para eso están los sindicatos, realmente, ¿no? Por una parte, y luego por otra parte, incluso aquellos partidos que tanto defendieron el compromiso del escritor y que el escritor diera la cara y que el escritor fuera crítico, hoy día ven mala crítica. Hoy día ven muy mala crítica. No vaya a ser que los critiques a ellos porque tienen muchísimo que criticar. No es lo mismo un partido que está en la clandestinidad que un partido que está en el poder, aunque sea el mismo partido. No es el mismo partido, es diferente completamente del todo. O sea, porque yo conocía un partido en la clandestinidad y luego en el poder y, madre mía, no tienen nada que ver uno con otro. Ni siquiera son la misma gente. Claro, porque tú estuviste muy presente, por ejemplo, en la transición, en los años del franquismo, en la clandestinidad, Sí, en la bueno, vida política que había. hay que hablar de la clandestinidad con mucho cuidado, ¿no? En realidad la clandestinidad la hacían los comunistas a la fuerza, pero bueno, yo que andaba por el PSOE ya en una época muy tardía, ¿no? Pues en realidad estábamos muy tolerados, ¿no? Había una tolerancia grande.
Hablábamos antes que aquel franquismo era muy poco razonable, ¿no? Que era un Aquello poco disparatado, ¿verdad? aquello era una bufonada, ¿no? Aquello era una cuestión en la que era todo completamente contradictorio, era arbitrario, era muy gratuito. El general pensaba que estaba gobernando un cuartel y su señora pensaba que estaba en una casa burguesa de Oviedo, ¿no? Una cosa así. Y luego lo que sí había, por lo menos, claro, al final del régimen anterior, no digo al principio porque al principio fue terrible, ¿no? Pero bueno, ya en la época que yo andaba por ahí, pues más que el régimen funcionaba lo que Gustavo Bueno llamaba la policía inmanente. Es decir, la policía inmanente eran los que no eran de la policía político-social, pero que por miedo, por quedar bien, por lo que fuera, pues se convertían pues en auténticos cancerberos de aquella ideología, si es que se puede llamar ideología. En realidad lo que eran manías, era estar en contra de las cosas más razonables en nombre pues de algo que era totalmente indefinido por otra parte, ¿no? Todo aquel poder de un determinado clero cerril, aquellas cosas. Era un régimen que yo veía muy absurdo, muy absurdo y que no tenía nada que ver con una forma de gobernar de manera coherente. Hoy se empieza a juzgar la transición ásperamente, ¿no? Y me atrevería a decir que el análisis es casi colectivo, ¿no? Se empieza a ver, bueno, a ver sus fallos. ¿Tú crees que hubiese sido mejor una ruptura más? No, de ninguna manera. Yo creo que la transición se hizo bien. Lo malo es que, claro, la transición pues la hizo el franquismo. O sea, una figura clave de la transición que hoy está muy olvidada fue Torcuato Fernández Miranda. Y claro, Torcuato no era una persona progresista en absoluto, pero sí era un hombre que comprendía que aquello no podía seguir y que había que ir por otro camino, porque es que, claro, había dos opciones. Esta o la de Girón y toda aquella gente que solamente verlos en fotografía daban miedo, y siguen dando miedo ahora, ¿eh? Entonces, claro, la ruptura no era posible, entre otras cosas, porque éramos cuatro gatos los que estábamos en contra. Aquello es verdad. Yo me acuerdo que la primera manifestación que se hizo en Oviedo, que fue la primera manifestación que se hizo en Oviedo es de la República, ¿no? Fue una contra la guerra de Vietnam en el Paseo de los Álamos, que uno de los organizadores era Feito, que había vuelto de Cuba y tal, y era un hombre, Pepe Feito, que era un hombre muy activo. Realmente Pepe Feito es también otra figura que está olvidada y en realidad pues los que crearon el Partido Comunista en la universidad, los que tuvieron verdadera importancia fue Feito por una parte y luego un poco como brazo ejecutor fue Brugos. El primer comité del Partido Comunista creo que se hizo en la universidad. Y estos sí estaban en la clandestinidad, aunque bueno, todo el mundo sabía quiénes eran, también es cierto. Y en aquella manifestación que te digo, pues Feito decía, bueno, ya veréis, vamos a salir a la calle y el pueblo se nos va a unir, ¿no? El pueblo soberano que nos llamaba señoritos y mangantes y que estudiáramos en lugar de salir a la calle, ¿no? Yo creo que el pueblo español, lo mismo que el pueblo alemán y lo mismo que todos los pueblos que padecieron dictaduras, fueron muy cómplices con las dictaduras, porque no hay sistema político que se mantenga si no es con el acuerdo de la mayoría. Y hacia 1970 y tantos, la mayoría de los españoles eran franquistas. Duele decirlo, pero así es. José Ignacio, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa, aquí en Sebares. Fue una conversación maravillosa. Tenemos que repetirla. Bueno, pues nada, yo cuando queráis, ya sabéis el camino, ¿eh? Y muy bien. Pues muchísimas gracias. Pues nada, Joan, pues gracias a vosotros, a ti, a esta chica tan guapa que está detrás de la cámara y a estos tres mocetones que son muy eficaces profesionalmente, no sé.
pues veremos cómo salimos.